Trabajo siendo conserje en los backrooms. Tenemos una lista de reglas extrañas que seguir para mantenerte con vida. Sí, así es, como dice en el título. Si alguna vez encuentran la puerta por su cuenta, no necesitarán indicaciones. Desde afuera parece ser un lugar cualquiera. Tiene puertas automáticas, estantes abarrotados, congeladores que zumban más fuerte de lo que deberían. Seguramente has estado en un lugar similar. Todo el mundo lo ha estado. Esa es la maldita gracia. La parte en la que trabajo no está en la planta, está detrás, pasando las puertas dobles, batientes, por donde los empleados entran y salen todo el día sin pensarlo. Es un tipo de almacén. Tiene muchos contenedores apilados de forma irregular, cajas mal etiquetadas, productos de limpieza amontonados en las esquinas. El olor ahí atrás siempre es una mezcla de cartón, aire frío y lo último que se haya derramado por aquí. Deben saber que también hay un pasillo al fondo, el cual casi nadie lo ve. Ni siquiera los empleados bajan a menos que se les indique. Es bastante estrecho, con paredes de hormigón y una luz parpadeante en el techo. Al final hay una puerta metálica, sin letrero, sin manija exterior. Solo un teclado numérico amontonado en la pared contigua. Ahí es donde yo trabajo. No solicité este empleo de la forma habitual. No había ningún anuncio, entrevista o papeleo. Recibí un mensaje a través de un antiguo compañero de trabajo. Un tipo que gestionaba contratos de limpieza para lugares que preferían mantener ocultos. Me dijo que había un trabajo bien pagado. También mencionó que trabajaría en interiores. Dijo que estaría solo la mayor parte del tiempo y le pregunté si yo tendría que limpiar algo o por qué era tan sencillo. Él me contestó: amigo, este trabajo no es nada cotidiano. La verdad es que no quieres saber lo que ocultan ahí, pero ya lo averiguarás. Lo primero que me dieron no fue un uniforme ni una placa, sino una extraña lista de reglas, además de un poco de material, legie industrial, la cual no se compra en las tiendas, sino que esta es más fuerte. También me dieron guantes gruesos, lo suficientemente gruesos como para no sentir lo que estoy tocando. Bolsas resistentes selladas en la parte superior. También una espátula. Otra mucho más pequeña para las esquinas. Esto era muy específico. Recuerdo haber preguntado por qué necesitaría 2 espátulas. Ellos contestaron lo siguiente: lo entenderás después de tu primer turno. Y sí, tenían razón. El pago era de 10,000 por trabajo. Era un tipo de comisión muy alta. Una tarifa fija. No importaba cuánto tiempo tomara, siempre y cuando regresara. Eso es lo que no me dijeron tan en voz alta, pero lo entendí. Solo me pagaban si yo regresaba con vida, y no controlaban las horas que yo tomaba en hacerlo. Mira, chico, este lugar es diferente. Aquí no te van a supervisar. Solamente debes entrar, hacer tu trabajo y salir. Si no sales, bueno, no hace falta decir que te van a reemplazar. Así funciona este sistema. La puerta a la que vas a ir la llaman los backrooms. No sé quién le puso ese nombre. No sé de dónde salió. Lo único que sé es que es malditamente real. Y no debería hacerlo. Hay gente común y corriente que cae en su trampa. No ocurre con frecuencia, pero sí lo suficiente como para que exista un sistema para lidiar con ello. Ya sabes, un paso en falso. Luego caerás en un lugar equivocado en el momento equivocado. Están caminando por un sitio normal y de repente ya no lo están. La mayoría de esas personas no vuelven. Algunas sí, pero no de una forma que ayude a nadie, me dijo mi jefe. Y sí, ahí es donde entro yo. No voy a ese lugar maldito para explorar. No voy allá para averiguar absolutamente nada. Simplemente bajo ahí después de que algo ya haya pasado. Después de que alguien cometiera un error. Después de que todo saliera mal. Yo limpio lo que quedaba. A veces es muy poco. Una sección de alfombra que no se quita por mucho blanqueador que use. Quizás deba limpiar un rastro que no lleva a ninguna parte.
Sin contar que a veces hay equipo que se cae y nunca lo recogen. Simplemente lo embolso, lo limpio y sigo las flechas de vuelta. Otras veces, las cosas que tengo que limpiar no son nada pequeñas. No se avisan con antelación. Solamente me dicen: por favor, trae más legia extra, con bolsas extra y guantes extra. Así es como te das cuenta en este empleo. Simplemente ya no hago las preguntas. Al principio sí lo intentaba. Preguntaba de dónde venía este lugar, por qué tapa la puerta ahí y por qué se mueve a veces. Oh, por cierto, esa es otra cosa que debo mencionar. Me dijeron que la ubicación cambia cada 6 años. Ya saben, la misma puerta pero en otro sitio y nadie entiende por qué. Nadie sabe cómo lo hacen. Ahora mismo está aquí, en Albuquerque, detrás de un supermercado que nadie recuerda. Y en 6 años, Bank ya no estará aquí. Pregunté qué pasaría cuando se va y me dijeron que no es nuestro problema. Ahí terminó la conversación. La primera vez que crucé la puerta esperaba algo impactante, ya saben, ruido, aire frío, presión, o algo que me indicara que estaba entrando en un lugar diferente, en una dimensión aterradora, pero no había nada de eso. Abrí la puerta, entré y simplemente ya estás en los backrooms. Hay muchas paredes hasta donde alcanza la vista. El espacio aquí no tiene nada de sentido, al igual que el tiempo. Y los pasillos son interminables, las curvas no están bien alineadas. Puedes caminar en línea recta y terminar en un lugar donde no debería terminar. Por eso las flechas importan. No hay que cuestionarlas y no hay que intentar entenderlas, simplemente debes seguirlas o nunca más regresarás. Mi primer trabajo fue sencillo, eso es lo que me dijeron al menos. Una pequeña limpieza, aunque todavía no sabía qué significaba pequeña en ese entonces. Llevé lo que me dijeron que llevara: legia, bolsas, guantes, herramientas y todas esas porquerías. Yo encontré el lugar que me habían indicado e hice el trabajo. Me llevó menos de 1 hora. Al salir entendí por qué me habían dado esta lista. También entendí por qué me pagaban lo que me pagaban. Llevo haciendo esto el tiempo suficiente ahora como para no pensar en renunciar. No porque me guste, no me gusta esto. Pero una vez que entiendes cómo funciona toda esta dimensión, empiezas a darte cuenta de algo. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Porque estos trabajos no se detienen. Siempre hay otra limpieza esperando. Antes de mi primer turno de verdad me dieron 6 reglas, sin explicación ni discusión, solamente una lista. Me dijeron que la siguiera al pie de la letra. Regla número 1. Siempre siguen las flechas amarillas. Las flechas son lo único que no cambia ahí abajo. Todo lo demás, sí. Notarás estas flechas enseguida en tu primera carrera. Están pintadas con aerosol de color amarillo brillante, generalmente a la altura de la cintura. A veces incluso un poco más abajo, a veces más arriba dependiendo de la pared. Señalan pasillos, esquinas, espacios abiertos que no parecen conectar con nada. No hay un patrón en su ubicación, pero una vez que ves una, la sigues. Así es el trabajo. Nadie me dijo quién las puso ahí. No formaba parte de la información inicial ni figuraba en ninguno de los documentos que firmé, pero se nota que las pusieron todas al mismo tiempo. Hay varios trozos distintos, con grosores distintos, algunos más limpios que otros. Hay incluso hechas por latas distintas y manos distintas. Se han ido acumulando con el tiempo, cada conserje deja algunos restos. Así funciona el sistema. Antes de mi primer trabajo de verdad me lo explicaron todo en el almacén. No dentro de los backrooms, sino de pie frente a la puerta con el teclado. Sigue las flechas y estarás bien, chico, dijo el hombre. Sí, las amarillas, pero ¿qué hay de las que ya están descoloridas? Pregunté. Esas no hay que hacerles caso, o ocurrirá algo aterrador. Pero ¿qué pasa si ya no hay más flechas amarillas y solamente están las despintadas? Eso no sucederá. Sigue las reglas, chico, todo irá bien. Y esa fue toda la conversación.
La primera vez que pasas suficiente tiempo en ese lugar de los backrooms, empiezas a entender por qué son tan específicos con el color. Verán, la iluminación en los backrooms no es constante. A veces zumba, parpadea y cambia lo justo para que los colores no siempre se vean iguales de un pasillo a otro. El amarillo puede parecer naranja si la luz disminuye. Puede verse pálido si está demasiado lejos. Puede parecer algo completamente distinto si tú te encuentras cansado. Así es como la gente comete errores. El trabajo que más recuerdo fue mi tercera semana. No fue el peor trabajo que he tenido, pero sí el primero en el que tuve que tomar una decisión importante. Me enviaron una carga estándar. Tenía lejía, 2 pares de guantes, 4 bolsas y una espátula. Me dijeron que el trabajo era de la dificultad media. Al menos eso dijeron. Eso suele significar que hay más de una mancha que limpiar, pero nada demasiado extenso. Entonces yo entré, tomé la primera flecha y empecé a trabajar. El camino estaba demasiado limpio. Habían líneas rectas, giros claros, nada complicado. Eso suele ser una buena señal. Significa que alguien pasó recientemente y actualizó la ruta. Se nota cuando un camino se ha usado mucho. La alfombra se desgasta en el borde. Las paredes tienen marcas donde la gente ha pasado demasiadas veces. Posteriormente, 15 minutos después, llegué a una bifurcación. Eran 2 pasillos. Ambos estaban estrechos. Ambos del mismo color, con la misma iluminación y el mismo olor. Eso es bastante normal. Pero lo que no era normal era que habían flechas apuntando hacia abajo en ambos lados. Uno era del tipo amarillo brillante, tan fresca que aún se podía ver donde había goteado ligeramente la pintura en el fondo. Sin embargo, la otra era similar. Tenía la misma forma, misma dirección y mismo tamaño. ¡Ay, Dios! Esto era un pequeño desajuste. Si no supiera qué buscar, simplemente no lo notaría. Pero después de haber estado ahí varias veces, empiezas a percibir la diferencia. Los auténticos son consistentes. El color no cambia sin importar dónde te coloques. Los bordes son ásperos de la misma manera. Transmiten una especie de seguridad. La otra flecha desgastada no tiene eso. Simplemente esto no me daba buena espina. Me quedé ahí más tiempo del debido, no porque no supiera qué hacer, sino porque veía lo fácil que sería equivocarse. Ambos apuntaban a la misma dirección y misma posición, lo suficientemente cerca como para que si estuviera cansado, apurado o pensando en cualquier otra cosa que no fuera la flecha que tenía delante, lo tomaría sin pensar 2 veces. Ay, como sea, di un paso hacia ella, solamente uno. El pasillo no cambió de inmediato. No cruzas una línea clara donde todo se transforma repentinamente. Es simplemente gradual. Caminas unos pasos, tal vez 5, tal vez 10, incluso 20, y empiezas a sentirte raro de una manera que no puedes identificar directamente. Yo me di la vuelta y regresé. Uno no corre a menos que sea necesario, cuando te encuentras a esas malditas criaturas del infierno. Y este no era uno de esos casos. Yo retrocedí hasta la intersección y me quedé ahí un segundo, mirando de nuevo ambas flechas. La diferencia era evidente. La flecha ve casi todo lo que traje. Mientras trabajaba, encontré algo cerca de la pared. Era un cubo, del mismo tipo que usamos, de la misma marca. La tapa estaba ligeramente entreabierta. Yo me acerqué y la empujé con la bota antes de tocarla. Es lo normal aquí, no se agarra nada aquí abajo sin revisarlo primero. Esta cosa no se movió. Yo me agaché y la abrí del todo. Dentro habían residuos secos, oscurecidos, endurecidos, con los bordes irregulares, como si hubiera estado ahí más tiempo del debido. No habían herramientas, guantes o bolsas, solamente era un bote, un cubo. Alguien había llegado hasta aquí, simplemente no regresó. Yo lo cerré y lo dejé donde estaba. En este lugar no se carga peso extra a menos que te lo pidan. Esa es otra parte del trabajo, no se puede arreglar todo. Haces lo que te asignan y dejas el resto, sin importar lo que pase. De regreso pasé otra vez por la intersección. Ambas flechas seguían ahí.
Esta vez no vi la equivocada ni por un segundo. Me mantuve en el camino correcto y lo seguí hasta la puerta. Cuando salí yo les conté a mis empleadores todo. Oigan, ahí en ese maldito lugar hay 2 flechas iguales. En la misma maldita bifurcación, ¿eh? Dije. Ellos no reaccionaron de inmediato. ¿Cuál elegiste?, preguntó. Obviamente la que es más brillante, ¡da! Él la sintió una vez y luego dijo que estaba correcto. Eso fue todo. Ni siquiera me dio una explicación o un seguimiento. Solo la confirmación de que había tomado la decisión correcta. ¡Ay! Si hubiera elegido la otra, entonces hubiera muerto. Y a ellos no les hubiera importado ni un carajo. Después de eso, yo empecé a notarlo más. No en cada misión, pero sí con bastante frecuencia. Eran flechas que casi eran correctas. Caminos que parecían utilizables y no prestabas atención. No algo aleatorio. Se mostraba de forma consistente, como si los backrooms intentaran engañarte. Como si algo ahí abajo intentara copiar el sistema. Lo suficientemente parecido como para engañarte, pero no lo suficientemente parecido como para salvarte. Ahora yo no lo dudo. Si el color no es exacto, yo no lo toco. Ni siquiera me acerco. Oh, no, señor. No lo pruebo. No intento a ver dónde va. No hay ninguna ventaja en comprobarlo. Solo hay un resultado. Si te equivocas, nunca más volverás. Regla número 2. Nunca te quedes más de 120 minutos en los backrooms. Si te quedas más de 120 minutos, te quedarás congelado por el resto de tu vida. Luego llegarán las bestias limpiadoras de la dimensión y te consumirán. Te desgarrarán hasta los huesos. Ten mucho cuidado, decía. Bueno, creo que aparte de las herramientas que te dan un temporizador antes de cada turno. Esto no es opcional. No es una sugerencia. Debes revisarlo antes de entrar. Lo inicias en el segundo que cruzas la puerta y no discutes con él una vez que está funcionando. El tiempo aquí para sobrevivir son 2 horas. 120 minutos es el maldito límite. Nadie me explica por qué. La primera vez no notas nada diferente. Entras, sigues las flechas, haces el trabajo y luego sales. Todo te toma alrededor de 40 minutos, tal vez 1 hora. Queda mucho tiempo de sobra. Se siente muy manejable. Así es como te acostumbras. Sin embargo, la cosa cambia con los trabajos más elaborados. Aquellos en los que te avisan con antelación que llevas provisiones extra. Legia extra, bolsas extra, guantes más gruesos, bla bla bla. Eso suele significar que te adentrarás más profundo, seguirás rutas más largas y pasarás más tiempo en zonas que no se han tocado en mucho tiempo. Ahí es donde el cronómetro empieza a importar. La carrera en la que aprendí que el límite no era nada del otro mundo sobre el papel. Fue una asignación estándar, más profunda de lo habitual pero no marcada como de alto riesgo. Llevé lo que me indicaron y entré como en cualquier otro turno. La ruta era más larga de lo normal. Más curvas, menos tramos rectos, y las flechas seguían siendo claras, pero no estaban muy frescas. Algunas habían sido pintadas sobre marcas anteriores. Si te fijas muy bien estas flechas, puedes ver capas ahí debajo. Eso suele significar que la ruta ha sido modificado más de una vez. Yo seguía avanzando con mis auriculares poniendo música rock. Ya saben, AC/DC. Y cuando llegué al sitio, ya llevaba más de 1 hora. Miré el cronómetro antes de empezar. Quedaban 58 minutos exactos. Era el tiempo suficiente si no lo desperdiciaba. El trabajo en sí estaba bastante disperso. No era solamente un punto, sino una serie de áreas más pequeñas a lo largo del mismo pasillo. Eso es peor que un solo lugar. Tienes que moverte entre estas manchas y recordar lo que ya has hecho y asegurarte de no retroceder. Yo lo hice con calma, sin prisas ni atajos. Ahí abajo no puedes simplemente descuidarte por mucho tiempo que creas tener. Así es como se transforma un trabajo mediocre en algo extraordinario. Al terminar volví a mirar el cronómetro. Quedaban 12 minutos. Ahí es donde la mayoría de la gente comete el error. Ven el tiempo en el reloj y piensan que tienen margen de maniobra.
algún tipo de margen para ajustarse. Tal vez tomar un camino más rápido de regreso. Tal vez revisar algo que pasaron por alto entrar. Yo, en cambio, no hice nada de eso. Me di la vuelta y seguí las flechas exactamente por donde había venido. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad. Los mismos pasillos, eran los mismos giros y con el mismo zumbido de las luces en el techo. Pero entonces empecé a sentir que algo no iba totalmente bien. No era tan obvio al principio. No había nada que pudiera señalar de inmediato, simplemente algo olía mal. Llegué a una esquina que recordaba perfectamente. Un giro a la izquierda marcado por una flecha doble, una encima de la otra. Yo la tomé y caminé unos 20 pasos y luego me detuve. El pasillo frente a mí me resultaba familiar. Demasiado familiar, diría yo. Me giré y miré hacia atrás. Era la misma esquina, la misma flecha doble, con el mismo ángulo en la pared. No debería haber estado ahí detrás de mí. No así. Yo miré el temporizador. Ahora tenía 7 minutos restantes. Yo no entré en pánico inmediatamente, no todavía. El pánico te hace mover más rápido de lo debido, y la velocidad no ayuda si vas en la dirección equivocada. Retrocedí hasta la esquina y volví a mirar las flechas. Estaban bien, eran del mismo color, con la misma posición. No veía ninguna diferencia, pero elegí una y la seguí. Luego me llevó a otro pasillo, di otro giro, otro tramo que me parecía ya recorrido. El lugar no cambiaba delante de mí, cambiaba a mi alrededor con cambios muy pequeños. Las esquinas se repetían, las distancias se alargaban lo suficiente como para que las cosas no coincidieran con lo previsto. Yo volví a mirar el cronómetro. Eran 4 minutos. Fue entonces cuando vi y escuché algo. No cerca. Estaba a un lado, en algún lugar paralelo a donde yo caminaba. Un sonido constante, como si algo se moviera al mismo ritmo que yo y no lo busqué. Esa es otra parte de este trabajo. No te pones a buscar lo que estás escuchando a menos que sea absolutamente necesario. La mayoría de las veces no lo es. Yo seguía avanzando, con las flechas que seguían ahí, siguiendo, tan brillantes como siempre. Eso era lo único que no había cambiado y me concentré en ellas y dejé de prestar atención a los aullidos muy aterradores de lo demás. El pasillo entonces se ensanchó más adelante. Lo reconocí de inmediato. No por la forma, sino por el suelo. Ya había estado ahí antes. Lo sabía porque lo había limpiado. Había una sección de moqueta que había limpiado al principio del trabajo y me había llevado más tiempo del debido. Recuerdo haber pensado que había quedado tan limpio como debía, pero no lo estaba. Ahora lo miré de nuevo. Revisé el cronómetro, me quedaban 2 minutos. El alarido seguía a un lado ahí, más cerca ahora. Yo seguí las flechas. Una vuelta más en línea recta. Había otra flecha más adelante, más brillante que las demás. Eso es algo que uno aprende a reconocer. Las más cercanas a la salida suelen ser las más claras. Las repintan con más frecuencia, las mantienen mejor. Yo me dirigía hacia ellas. El pasillo se extendía más de lo debido, pero la flecha permanecía en su sitio. No se movía y no se desplazaba. Así es como sabes que vas por el camino correcto. El sonido a mis espaldas se acercaba. Llegué a la última curva y vi la puerta, igual que siempre, era de metal, sin manija en este lado, solo el contorno contra la pared donde no encajaba del todo bien. Y entonces escuché otro ruido, provenía del mismo animal, era ese mismo alarido, pero ahora comenzaba a pronunciar palabras. No te vayas, quédate con nosotros, es muy divertido este lugar. Decía, lo que antes sonaba como un sonido de lamento animal, ahora se estaba convirtiendo en algo más humano. Por favor, quédate, reúnete con nosotros, es muy divertido, te lo pasarás muy bien. Más asustado que nada, revisé el temporizador por última vez. Quedaban tan solo 30 segundos. No puede estar pasando.
Por favor, vuelve. La carne humana sabe muy bien. Fueron sus últimas palabras. Antes de que llegara a la última curva, revisé el temporizador por última vez. Crucé y cerré la puerta detrás de mí. El sonido entonces se detuvo de inmediato. Me quedé ahí parado en el almacén un minuto e inmóvil. Cuando finalmente volví a mirar la puerta, estaba exactamente igual que siempre. Estaba cerrada y sellada. No entró y ni vino nadie. Eso estuvo muy cerca, chico. Fue demasiado cerca. Por eso es que te damos un maldito temporizador, dijo un hombre. A partir de entonces, siempre dejo 15 minutos de margen para cada trabajo. Si te equivocas y te quedas un segundo más, entonces no te van a dar un tiempo extra jamás. Después de 2 horas, el lugar deja de permitirte salir y comienzan a llamarte las criaturas que viven en ese lugar, en los backrooms. Regla número 3. Si entras en una habitación llena de mascotas, ve a una esquina y quédate completamente quieto. Los animales de este lugar no son simplemente animales cualquiera. Son seres de otras dimensiones confinados a los backrooms. Maldita sea. Con esta regla no te advierten sobre qué habitaciones te van a tocar. No hay un mapa, no hay lista de lugares que evitar ni instrucciones que te digan en qué tipo de espacio estás entrando. Simplemente sigues las flechas. Llegas al lugar de trabajo y te toca lidiar con lo que sea que encuentres ahí. Algunas habitaciones son iguales a las demás. Las mismas paredes, la misma alfombra, con la misma iluminación, pero otras no. La habitación de mascotas es una de ellas. La primera vez que la vi no estaba solo. Normalmente no envían a 2 personas a menos que prevean un trabajo más grande, extenso, más pesado de lo normal. Así fue como conocí a Brian. Él llevaba más tiempo trabajando que yo, no demasiado, pero lo suficiente como para que se moviera como si supiera lo que hacía. No hablamos demasiado, ahí nadie lo hace, hay que simplificar las cosas, seguir el camino, llegar al lugar, hacer el trabajo sucio y luego irse. Antes de entrar nos dijeron que lleváramos de más. Ya saben, legia, bolsas extras, un segundo juego de herramientas, pero además también bozales. Carnada, y eso suele significar que el trabajo no se limita a un solo lugar, sino que es algo más grande, más cosas que atender. Entramos por la puerta y seguimos las flechas como siempre. El camino comenzó normal, pasillos rectos, señalización clara y nada fuera de lo común. Después de 20 minutos, el espacio empezó a abrirse. Habían más paredes anchas, con techos significativamente más altos. Eso pasa a veces, no a menudo, pero lo suficiente como para no cuestionarlo de inmediato. Luego llegamos a la entrada, pero esta no tenía una puerta normal, solo era una abertura en la pared más ancha que el pasillo que conducía a una habitación que no se parecía a nada a lo demás. La alfombra del interior parecía más limpia. No era nueva, tampoco tan desgastada como el resto del lugar, era más bien un punto medio. La iluminación también era mucho más brillante. No parpadeaba ni zumbaba tanto, simplemente más constante. Y dentro ahí habían figuras extrañas. Al principio parecían vitrinas. Figuras grandes, inmóviles, dispersos por la sala, con colores brillantes y siluetas familiares. Mi compañero Brian entró primero. Los seguidos pasos antes de poder ver las cosas con claridad eran mascotas. No eran disfraces ni tampoco accesorios. Eran botargas completas, de 2,5 metros, tal vez 3. Eran versiones animalescas y gigantescas de cosas que nosotros conocemos al instante, aunque no los hayamos visto en años. Eran botargas de Mickey, Donald, Goofy, y habían otros atrás, más difíciles de distinguir al principio. Estaban de pie en diferentes posiciones alrededor de la habitación. Algunos estaban mirando al frente, otros estaban ligeramente girados hacia un lado, pero todos estaban inmóviles. Sus proporciones eran incorrectas, sus extremidades eran demasiado largas, muy animalescas.
Las cabezas eran ligeramente demasiado grandes, e incluso para lo que se suponía que eran. Estas malditas cosas eran muy altas. Los rostros estaban deformados. Una vez que lo veías no podías dejar de verlo. Pero, oh santo cielo, sus ojos eran lo peor. No eran negros, no estaban vacíos. Oh, no, brillaban. Eran de un rojo tenue y constante, como si algo detrás de ellos proyectara luz desde el interior. Además de que rozaban sus cabezas en el techo, algo imposible. Brian dejó de moverse. Fue entonces cuando yo recordé la regla. Si entras en una habitación llena de mascotas, ve a una esquina y quédate completamente quieto. Yo no lo dudé. Retrocedí lentamente hasta que mi hombro chocó contra la pared y luego me moví de lado a lado hasta llegar a la esquina más cercana. Dejé mi mochila sin apartar la vista de la habitación y me quedé ahí, inmóvil. Pero Brian no se movió de inmediato. Él seguía mirándolos retadoramente, tratando de entender, y ese fue su error. Intentar comprender lo que estás viendo en los backrooms en lugar de seguir la regla es un grave error. ¡Oye, Brian!, dije en voz baja. ¡Ve a la esquina! ¡Ve rápido!, grité, pero no se movía. Él no me hizo caso. Entonces, una de estas cosas alienígenas se movió. Al principio fue un pequeño movimiento. Un cambio de postura, como si el peso se hubiera desplazado de un pie al otro. Luego otro lo hizo y otro más. Ya no estaban completamente quietas estas criaturas. Brian retrocedió un paso. Eso fue suficiente. Una de estas cosas se movió. No cruzó la habitación como lo haría una persona. Tampoco corrió. No dio pasos que se pudieran distinguir. Simplemente estaba ahí y luego desapareció. Luego esa cosa volvió a aparecer, pero más cerca. Brian se dio la vuelta para correr, pero él no dio ni 2 pasos. Esa maldita cosa se abalanzó sobre él, lo agarró por el costado. Esa cosa era una mano demasiado grande para ser humana, con garras que se envolvieron alrededor de su torso como si no necesitara esforzarse. Esa maldita cosa lo levantó del suelo sin disminuir la velocidad. Brian no gritó de inmediato. Eso ocurrió un segundo después. El sonido se cortó de repente. En ese momento, todo en ti dice que hagas algo, que gires, retrocedas o que reacciones, pero la regla es bastante fácil. No te da opciones, simplemente te tienes que ir a un rincón, ponerte en posición fetal y quedarte quieto. Yo mantuve la vista al frente, sin fijarme demasiado en nada. Yo seguía el movimiento sin concentrarme en él. Eso es algo que aprendes sin que te lo digan. Entonces, la habitación cambió. Ahora todas esas cosas se movían. No tan rápido como el primero. Se reposicionaban lentamente con paso firme. Cruzaban el espacio en amplios arcos, pasando por zonas donde Brian había estado segundos antes. Uno de ellos arrastró algo por la alfombra con trecho corto y luego lo soltó. Las mascotas se movían por la habitación dando vueltas, ajustándose, deteniéndose y volviendo a arrancar. Algunas pasaron cerca de donde yo estaba. Lo hicieron lo suficientemente cerca como para ver detalles que no había notado en la entrada. Vi las costuras grotescas en carne viva a lo largo de los bordes de sus rostros. Al parecer no eran botargas muy perfectas. La forma de las bocas bajo la capa exterior con dientes que no deberían existir. Yo no reaccioné, no cambié de postura fetal. El tiempo se puede estirar en lugares así. Podría haber sido 1 minuto o bien podrían haber sido 10. No lo registras de la misma manera que lo haces como allá afuera. Simplemente esperas a que todo termine. Finalmente, el movimiento se alentó. Uno a uno volvieron a posiciones parecidas a las iniciales. No exactamente iguales, pero sí lo suficientemente similares como para que, si no hubiera estado observando, pensaras que nada había cambiado. Entonces, la sala volvió a quedar en silencio. Esperé más tiempo. Siempre se espera más de lo necesario. Cuando por fin me moví, lo hice del mismo modo en que llegué. Muy despacio, con mucho cuidado, sin movimientos bruscos. Yo tomé mi mochila y retrocedí hacia la entrada sin darle la espalda a estas cosas. Las flechas seguían visibles desde donde yo estaba.
Eso era lo único que me importaba. Salí casi gateando. Encontré el camino y seguía avanzando de pie. No regresé por Brian. No había mucho a lo que volver. Lo habían partido a la mitad, le arrancaron la cabeza y se comieron sus entrañas. 2 días después me hicieron regresar con el mismo camino a la misma habitación. Mis jefes me dijeron que debía terminar el trabajo. Ahora yo llevaba provisiones extra. Cuando llegué de nuevo a la habitación estaba vacía esta vez, salvo por lo que quedaba de mi compañero Brian. Hice lo que tenía que hacer y me fui por donde entré. Yo no he vuelto a ver esa habitación desde entonces. Eso no significa que las mascotas hayan desaparecido. Solo significa que ahora están en otro lugar. La regla no es tan complicada, no debes correr y no debes poner a estas cosas a prueba. No debes intentar ser más rápido que algo que no se mueve como tú. Simplemente debes posicionarte en la esquina en posición fetal, quedarte quieto y no moverte. Lamentablemente mi compañero Brian no lo entendió. Y bueno, él ahora está quizás en algún lugar mejor, o tal vez no. Regla número 4. Si la luz se pone en rojo, sal inmediatamente. La habitación ya no es segura. Aparecerán rayos láser y podrán penetrar tu carne si te tocan. Ten mucho cuidado con lo que hagas. Sí, las luces son lo único a lo que uno aprende a ignorar. Siempre están ahí. Después de un par de turnos se convierten en ruido de fondo. No sucede a menudo y la mayoría de los turnos las luces permanecen iguales desde que entras hasta que sales. Pero a veces estas cambian. No lo hacen gradualmente y no recibes ninguna advertencia. La misión donde aprendí eso fue en una limpieza muy estándar. No era profunda ni tan superficial. Era de media distancia. No me dijeron que llevara nada extra, así que no lo hice. Solo el equipo habitual. El camino de acceso estaba limpio. Las flechas estaban lo suficientemente frescas como para no tener que revisarlas. El tipo de trabajo que esperas terminar en menos de 1 hora y olvidarte después. El lugar era un único pasillo, largo, muy recto, sin ramificaciones. Vaya, esto era raro. La mayoría de las zonas ahí se bifurcan o se dividen, pero pasaba en una sola dirección sin interrupciones. Se podía ver el final si uno se colocaba en el lugar adecuado. Sin embargo, el suelo no estaba tan limpio, no de una forma que no hubiera visto antes, simplemente un poco más pesado de lo habitual, disperso en lugar de contenido, lo cual lo volvía peor. Significaba más tiempo en ese mismo lugar, más pesados con las mismas herramientas, más posibilidades de perder la noción de dónde estás. Yo dejé mi mochila y empecé a trabajar. Iba por la mitad cuando las luces parpadearon. Esto no era nada inusual, a veces las luces se pueden volver locas, ya sabes. Una caída repentina y luego se estabilizan. Yo no levanté la vista de inmediato, seguí trabajando. Entonces volvieron a parpadear, esta vez durante más tiempo y yo me detuve. Miré hacia arriba y ¡punk! Ahí estaba. Las luces ya no eran blancas, se estaban convirtiendo en luces rojas. Todas las luminarias del pasillo habían cambiado al mismo tiempo, mismo color con misma intensidad y ya no parpadeaban. Una luz roja fija estaba recorriendo todo el pasillo. Podía ver cómo algunos láseres estaban examinando la habitación. Todo se veía diferente bajo ella. Las paredes ya no eran amarillentas, eran más oscuras, desiguales y del color de la sangre, como si el color no se hubiera fijado bien. Además, el suelo se veía mal. Era más húmedo, no solo las partes en las que estaba trabajando, sino todo. Fue entonces cuando dejé lo que estaba haciendo y no iba a terminar el trabajo, ya sabía que no lo iba a hacer. El suelo comenzó a llenarse de agua roja. En ese momento fue cuando decidí que debía recoger mis cosas, no ordenadamente. Me iba a ir, tomé lo que pude con mi mochila. Dejé el resto donde estaba y me dirigí a la flecha más cercana. Sin embargo, un maldito láser me dio por la espalda. Penetró mi mochila y me golpeó directamente en la costilla. Yo comencé a sangrar profundamente. Yo caminé como pude de regreso en el mismo lugar por el que había entrado. O eso parecía, pero bajo esa maldita luz no se sentía igual. El pasillo parecía más largo.
Las flechas estaban más separadas, las esquinas estaban más pronunciadas de lo que deberían haber sido. Yo no me detuve a revisar y a verificar qué estaba pasando, me movía con control. Pero el maldito lugar ya parecía una sala de discoteca, con esos malditos rayos láser volando por todos lados aleatoriamente. Incluso uno pudo arañarme mi tobillo. No me penetró, pero sí me arañó lo suficiente como para que yo gritara de dolor. Seguí las flechas con dolor en la primera curva, luego en la segunda. Yo ya estaba llorando, esto era peligro real. Y entonces escuché algo detrás de mí. No me di la vuelta. Nunca lo haces a menos que sea necesario. Es otra cosa que aprendes pronto. La mayoría de las veces mirar no sirve de absolutamente nada. Solo confirma algo que ya sabes que no quieres ver. Así que seguía avanzando, cojeando. Otra curva, en otro tramo. Las flechas seguían ahí del mismo color. Lo único que no había cambiado. Yo seguí las flechas y entré en el tramo final. La puerta estaba ahí, igual que siempre. Crucé y cerré la puerta detrás de mí. No pasó nada. Todo se detuvo en el instante en que la puerta se cerró y me quedé ahí un segundo respirando con calma, escuchando el ruido habitual del otro lado. Al revisar mi mochila me di cuenta de que había dejado la mitad de mi trabajo sin terminar, así que no me pagaron. Terminé con heridas muy graves. Al día siguiente ellos enviaron a otra persona para que terminara el trabajo sucio, pero no regresó. Creo que yo me salvé por un pelo de rana calva. Regla número 5. Si entras en un backroom de supermercado, escóndete en el pasillo de los cereales y mantente agachado hasta que pase. Y hagas lo que hagas, por favor, no tomes nada de ese maldito lugar, todo está contaminado. Y si ves personas, no son humanas, son otras cosas. Cosas esperando a que tú les hables para enloquecer y devorarte. Ay, ¿cómo decirlo? No lo esperas hasta que sucede. La mayoría de los backrooms se sienten iguales. A veces no tanto. La primera vez que vi el backroom del supermercado pensé que saldría a un lugar donde se suponía que debía estar. Ya sabes, estantes de verdad, completamente surtidos con cajas, latas, envases que a simple vista parecían normales. Ya sabes, con colores vivos y marcas reconocidas. Todo parecía más limpio que cualquier otro sitio, organizado, con pasillos rectos paralelos, esparcidos como en una tienda de verdad. Habían flechas que indicaban el camino. Esa fue la única razón por la que yo entré. La regla no lo explicaba tanto, nunca lo hacen. Solo hay una línea en la lista. Si entras en un supermercado, escóndete en el pasillo de los cereales y quédate agachado hasta que pase. No hables con la gente que pasa por ahí. Yo no lo cuestioné. Simplemente me dirigí directamente al pasillo más cercano marcado con cajas de cereales. ¡Vaya! Aquí los estantes estaban repletos de Cheerios, Trix, también Zucaritas. Habían montones, filas tras filas, todas orientadas hacia adelante como si acabaran de ser colocadas perfectamente, brillosas, sin polvo ni daños. Simplemente estaban ahí. Yo me agaché un poco y aparté algunas cajas, lo justo para crear un espacio detrás de ellas. Luego me puse en cuclillas, manteniendo la cabeza por debajo de la línea de estantes, y me quedé quieto. Yo no me asomé, ni siquiera me paré. Me quedé agachado y esperé. Al principio no había nada, y entonces escuché los pasos de la gente. Eran rápidos, no controlados como los de una persona común y corriente. Eran irregulares. También debían pesar al menos 1 tonelada, moviéndose por los pasillos sin disminuir la velocidad. El sonido de algo rozando los estantes al pasar y yo no me moví. Los pasos se acercaron, mucho más de lo que yo esperaba. Y entonces lo vi. A través del hueco entre las cajas habían piernas. Eran unas piernas con pantalones blancos holgados, sueltos alrededor de las piernas que se movían demasiado rápido para que la tela se ajustara bien, pero eran piernas femeninas. Sin embargo, había algo más en ellas. Habían manchas oscuras e irregulares que contrastaban con el blanco. Luego se detuvieron. Justo delante de mí pude ver claramente las rodillas hacia abajo. Esta mujer, o lo que sea que fuera, no se movió. Simplemente se quedó quieta ahí. Yo me mantuve agachado lo mejor que pude, como si estuviera escuchando o esperando algo. Mantuve la vista fija en el mismo punto, sin seguirla, sin intentar ver más allá de lo que estaba ahí.
pero ella permaneció más tiempo de lo que cualquier otra cosa con la que haya lidiado. Yo no me moví. Después de un rato, esos pantalones se humedecieron. Era orina, o al menos lo que olía parecido a la orina. Esa cosa se estaba orinando aquí frente a mí. Esto fue un momento muy incómodo, porque podía oler esta cosa caliente, ese líquido amarillo que todos hacemos cuando vamos al baño. Pero yo no me moví, me quedé ahí. Y luego esa mujer entonces comenzó a caminar a la misma dirección de donde venía, con la misma velocidad, y desapareció igual de rápido. Yo me quedé donde estaba. Lo calculé mentalmente. Le di más tiempo del que creía necesario y luego un poco más. Cuando finalmente me moví lo hice despacio. Volví a colocar las cajas en su sitio. Me puse de pie lo suficiente para ver por encima del estante y revisé el pasillo. Estaba vacío, sin movimientos ni sonidos. Sin embargo, había una figura al final del pasillo, una que parecía muy humana. Era la mujer de los pantalones blancos. Sin embargo, su cabeza era normal, solo que de su boca parecían salir tentáculos blancos. Era una mujer hermosa, excepto por esas malditas cosas en la boca. Yo comencé a irme más rápido. La habitación se veía exactamente igual que cuando entré, y yo no me quedé. Me encontré las flechas y me fui inmediatamente. Para mi sorpresa, esa mujer que me vio en el fondo no me persiguió. Simplemente me saludó diciendo adiós. Algo muy raro de ver. Desde ese entonces no he vuelto a ver esa habitación, pero recuerdo exactamente dónde estaba el pasillo de los cereales. Y ahora que lo pienso, creo que esa mujer me dio la oportunidad de vivir. Aún no entiendo por qué se orinó enfrente de mí, pero me salvó la vida. Si ella hubiera querido, me hubiera matado en ese preciso instante. Regla número 6. Todo en los backrooms intenta eliminarte. No socialices con nadie, por más inofensivo que parezcan. Sí, las primeras 5 reglas te dan algo que hacer. Seguir, observar, marcharte, quedarte quieto, esconderte, pero esta cosa no. Simplemente debes eliminar la última suposición errónea que la gente trae consigo, que algo ahí abajo podría no ser del todo malo si lo entiendes. Pero aquí no funcionan las cosas. No hay espacios neutrales, ni habitaciones inofensivas, ni entidades que se pueden ignorar manteniendo la distancia. Si existe ahí abajo, tienen una función y esa función es comer, alimentarse o eliminarte. Empiezas a notarlo en el trabajo, no en un trabajo en particular, sino en cómo se comporta el lugar con el tiempo. Las áreas que se limpian no permanecen tan limpias siempre. Los caminos que eran estables cambian lo suficiente como para atraparte si te guías por la memoria en lugar de las flechas. El equipo que se deja atrás se mueve, no al azar, sino de forma que se vuelve a aparecer ante ti cuando no debería. Incluso las cosas que parecen no hacer nada, habitaciones vacías o pasillos silenciosos, requieren que sigas las reglas al pie de la letra, porque en el momento en que las tratas como si fueran seguras, dejas de prestar atención. Y eso puede acabar con tu vida. El trabajo existe porque la gente entra y sale constantemente. Eso no disminuye, no se desvanece. No hay una versión en este mundo en el que el lugar se resuelva y el trabajo termine de manera segura. Siempre hay otro llamado, siempre hay otra sección que atender, siempre aparece algo nuevo donde antes no estaba. Puedes limpiar lo que tienes adelante, sí, pero no arreglas nada. Simplemente reinicias una pequeña parte del tiempo suficiente para que la siguiente persona avance un poco más antes de que falle. Así que sigue las reglas, no porque te hagan sentir seguro, sino porque te impiden cometer errores obvios. No pruebes nada, no improvises y no des nada por sentado que algo es inofensivo solo porque, bueno, aún no ha tenido ningún efecto. Ahí abajo, esa es la diferencia entre terminar un turno y convertirte en el próximo aperitivo de alguien más. Si crees que algo no es peligroso, es bueno, una señal de que vas a morir. Y eso es todo, chicos. Probablemente nunca necesiten nada de esta porquería. Que yo sepa, solo hay una entrada activa en los Estados Unidos a la vez. Se muda cada 6 años. No sabemos cómo ni por qué, pero lo hace. Ahora mismo está aquí en Albuquerque, en la trastienda de un supermercado por el que probablemente hayas pasado sin darte cuenta.
Dentro de unos años, bueno, el lugar dejará de existir aquí. Así que tarde o temprano oirás hablar de los backrooms. Ya saben, en internet, historias, películas, videos, gente que lo toma a broma o como una leyenda urbana. Pero ¿saben qué no es una leyenda urbana? Ese rasguño de láser que me dio en el tobillo y esa maldita herida que tuve cicatrizada en mi espalda. Está bien, como sea. Tú puedes creer lo que tú quieras, la mayoría lo hace. Pero yo sé muy bien lo que he vivido en carne propia. Soy el único maldito conserje del equipo con una tasa de supervivencia a largo plazo. Es decir, mírame, puedes escucharme, todavía no he muerto. Así que quizás deberías hacerme caso, amigo o amiga. Pero si alguna vez te encuentras con esa maldita dimensión desconocida, ya sea aquí o en otro sitio cuando se mueva de nuevo, no les des demasiadas vueltas. Este lugar no es tan especial como te lo pintan, no te parecerá tan importante. Será simplemente como una puerta donde no debería estar, un lugar que parece normal. Ya sabes, un almacén, un taller mecánico, tal vez un aeropuerto, tal vez incluso un lugar más pequeño, un armario o tal vez tu baño. Simplemente no intentes comprenderlo. En el caso de que aparezca en tu propio baño, bueno, entonces pide el favor a algún vecino de hacer tus necesidades o ve a otro lugar. Sé con certeza que no vas a querer entrar a los backrooms. Simplemente sigue las reglas tal como lo he explicado. Y tal vez, solo tal vez, tú no mueras. Cambio y fuera.